Sí, claro. No, Pensando en lo que nos pasa. no es para risa, obviamente. Hay un debate instalado y es sobre el nuevo criterio de ajuste de las jubilaciones mínimas. Vamos hacia ahí, ¿les parece? Ok, vamos. Miren en tape, Crónica de Telemundo. A mitad de año, como en los años anteriores, el gobierno otorgó un aumento de 243 pesos para las jubilaciones mínimas. Sin embargo, ahora al pagar el ajuste anual eliminó esa partida. El argumento es que el decreto otorgó el ajuste a mitad de año a cuenta del de enero. Sin embargo, el representante de los pasivos dijo que siempre se estableció en los decretos así, pero nunca se había eliminado la partida otorgada en julio. Lo que yo venía cobrando en diciembre, el total de lo que yo venía cobrando, el ajuste que se había fijado en enero anterior y el de julio, iban acumulados para fijarse el próximo ajuste en el enero del año siguiente. Entonces, acá hay un cambio, esto llevábamos 16 años de esta forma, y espero que sea un error, porque si no se transformaría en un horror. A los que menos tiene, sacarle más encima de que todos los jubilados y pensionistas están perdiendo capacidad de compra porque la inflación superó ya 2 años seguidos lo que son los ingresos de jubilados. Para los que cobran esa jubilación mínima, la pérdida de la partida se suma que hay una pérdida acumulada de 3,4% por 2 años de ajustes por debajo de la inflación, dijo Ferrari. Expresó la preocupación en el directorio del BPS y está a la espera de respuesta oficial. La jubilación mínima estaba establecida en 15.098 pesos y con los criterios del Poder Ejecutivo tiene un aumento de 628 pesos. Uno a veces tiene la sensación de que cada vez que debatimos sobre jubilaciones, aumentos o no, o ajustes, son pocos pesos y que no debiera haber. Para mucha gente, el peso, los pocos pesos, es una gran diferencia, ¿no? Y además creo que también va más allá del número y que tiene que ver con qué lugar le damos realmente a las personas mayores en esta sociedad, que todos vamos a llegar ahí, todos tenemos derecho a proyectarnos en lo que nos quede cuando estemos jubilados, poder disfrutar de la vida y no terminar, bueno, en esas situaciones en las que tantas veces hemos visto, ¿no? De cerca, en la tele, en los medios, en la esquina. Entonces, también una vez más, ¿en qué país vivimos? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las posibilidades? Nos está acompañando como invitado José Pereira, es director representante de las empresas en el BPS. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Un gusto. ¿Quién fija las jubilaciones mínimas para empezar? ¿Es el Ministerio de Economía, de Trabajo, el BPS? ¿Quién fija ese número? No, se formula por un decreto del Poder Ejecutivo, evidentemente que viene a raíz de un trabajo con el Ministerio de Economía, ¿no? Bien, y la explicación de por qué este criterio de ajuste, me gustaría si usted la puede trasladar, porque está la mirada, escuchábamos en el tape, del representante de los trabajadores y bueno, y tengo entendido, de los jubilados, perdón, y tengo entendido que hay miradas muy distintas. ¿Cuál es la suya sobre este asunto? Bueno, en realidad ahí hay una posición que se marcó en el directorio por parte del representante de los jubilados y pensionistas, en el cual habla de un error en el cálculo de la jubilación, sobre todo en lo que afecta a las jubilaciones mínimas. Sí. Lo plantea en el directorio y evidentemente la posición por parte del Ejecutivo, por lo menos en la reunión del miércoles pasado, es decir que no, que estaba perfecto hecho el cálculo y que no había ningún tipo de rebaja y que no se habían perdido. La discusión estaba basada en unos 240 pesos. Esto va a quedar evidentemente para la reunión de mañana, que va a ser temprano, y se va a seguir tratando en el tema. Después aparecen otros argumentos que me parece que van en otra línea, que son los que vi en las redes sociales, que después que borraba, que eran los de Ruiz, que manifiesta en su mayoría, hace un planteo que en realidad entrevera y no es real. Por allí se ha leído que de alguna manera reducir el déficit fiscal se lo está cobrando a los jubilados con menos jubilación. Claro, habla de una intencionalidad por parte del gobierno. Una intencionalidad de ahorrarse 10 millones de dólares. Yo creo que ahí nosotros no entramos en esa línea de discusión. Además, en la última reunión de directorio se siguió, después de que se terminara de votar, se seguía hablando de si de los 15 años para atrás, los que lleva el gobierno,
en estos años para adelante y nosotros nos retiramos. O sea, son discusiones de tenor política con ejemplos de tipo político que nosotros en la elección lo planteamos y planteamos no entrar en esa discusión, sobre todo que se está discutiendo con algo tan caro para los uruguayos, que son tener jubilaciones mínimas que terminan siendo por debajo del salario mínimo nacional. Si es difícil para un trabajador que cobra por un salario mínimo, mucho más es una jubilación, donde estamos en una edad que cuando nosotros recorremos y andamos, esta semana pasada estuvimos en el departamento de La Valleja recorriendo y nos encontramos con casos delicados de uruguayos abandonados muchas veces, que llegan a cierta edad y son edades donde además los medicamentos y los gastos en vida hacen de que nos mostraban recibos de 6.000 pesos. Es mucho más complejo. Creo que la discusión, más allá de que sea poco o mucho, tendría que ser mucho más elevada, de si la gente puede vivir, y sobre todo se habla de unos 140 y pico de mil uruguayos y pueden vivir con eso. Nosotros lo decíamos en la campaña al BPS, en las elecciones pasadas, que la gente se arregle. Las nuevas generaciones nos hablan de que no se quieren jubilar en Uruguay porque saben que no van a poder vivir. Había un caso de un comerciante en Tacuarembó que me decía, si usted me trae a alguien que pueda vivir con menos de 15.000 pesos, lo quiero de ministro de Economía. O para mago, porque en realidad es la única definición que podemos tener sobre alguien que pueda manejarse con ese dinero. Bien, perfecto. ¿Y entonces por qué se está debatiendo hoy por 240 pesos que le faltaron o que entienden que le faltó al ajuste de las mínimas? A ver, yo creo que en el caso hay que separar. En el caso de Ariel Ferrari, ahora estuvimos reunidos en la oficina antes de venir acá. Me parece que ahí hay dos posiciones técnicas y va a haber una discusión mañana desde el punto de vista técnico, que creo que eso es lo importante. Después la salida de Ruiz me parece no está, creo que desatinada totalmente, porque la salida de Ruiz es en base a que ya de parte de la base que el gobierno tiene mala fe, de que se plantea algo y que no se le acompaña. Y además miente, porque dice, los únicos dos que votamos de este lado fuimos los directores del PIT-CNT. Primero, yo tuve mi primera reunión participando digamos, efectivamente como director del BPS el 26 de enero. O sea, nunca podía haber participado de ninguna reunión de directorio en esas condiciones. Pero además, de parte de la base que hay mala fe. En el caso mío, que hay mala fe por parte del gobierno, pero además del resto de los directores. En el caso mío particular, como representante de la empresa, es si hay un error y si realmente tiene razón, en este caso, el director suplente, representante de los jubilados y pensionistas, si hubo un error de cálculo, bueno, debe corregirse. Pero se buscará dentro de los servicios que ya dijeron que no. ¿Eh? ¿No dijo recién usted que ya habían informado que no hubo error? Bueno, el gobierno mantiene la posición. Mañana miércoles va a haber un informe por parte de los directores políticos, sobre todo encabezado por el presidente, y de los departamentos asesores del BPS, un informe sobre este punto y se manejará. Seguramente que si hubo un error y tiene razón el equipo de asesores de Ariel Ferrari, que no tengo por qué creer que no esté bien asesorado. Bueno, igual puede errar, ¿no? Pero me parece que eso es me parece que acá estamos discutiendo algo que debe ser más de fondo. Si hay, o por lo menos a mí, yo se lo planteaba a Ariel Ferrari, si hay intencionalidad por parte del Poder Ejecutivo, porque esto es un decreto del Poder Ejecutivo, si hay un error por parte de interpretación del BPS, y yo creo que estar hablando de un ahorro de 10 millones de dólares y perjudicando a las jubilaciones más bajas, realmente o habla de un oscurantismo a la hora de pensar sobre el otro. Sería muy vil, obviamente, ¿no? O del accionar del propio gobierno. En el caso nuestro, lo planteamos cuando nos llamó la producción del programa, evidentemente que estamos expectantes a que se nos den las explicaciones referentes a este tema mañana por parte del directorio. No creemos en aquello y se hablaría muy mal por parte del Poder Ejecutivo que lo hiciera de forma intencional. Bien, por acá pregunta sí. Bueno, a ver, el tema es, de acuerdo a lo que uno interpreta y de acuerdo a lo que nos dice el director del BPS, que es un tema de interpretación del adelanto de junio, si eso es un piso, si eso ya integra la jubilación o fue simplemente un adelanto. Y en lo personal creo que si eso es algo que ya integra la expectativa
o hay una mala información hacia el colectivo de los jubilados del país, que no son pocos, que son muchos, y sobre todo a los más sumergidos, yo creo que los criterios economicistas en esto, o sea, le harían un flaco favor al gobierno, un flaco favor al país, y no ayudaría nada tampoco a la economía, porque la verdad, $750.000 por mes no mueve la aguja, pero puede ser muy importante para la gente que tiene las jubilaciones insisto que más es sumergidas. simbólico también, ¿no? Es esa charla de fondo a la que hace referencia nuestra Para mí invitada. creo que hay que superar el tema del debate técnico sobre esto y ir por el lado que usted decía hace un rato, por el lado de la buena fe, de lo que siempre se quiso hacer, de lo que siempre se venía haciendo y de lo que, no sé, para los que somos abogados y más para los que estuvimos en el derecho laboral, indubio pro operario, bueno, en este caso, indubio pro jubilado. O sea, la duda a favor del que menos tiene. Yo sé que acá hay además un problema que usted lo debe manejar, lo ha manejado además en los medios y en la prensa. Se está achatando la pirámide y eso trae otro tipo también de inconvenientes adentro de la masa de jubilaciones que se pagan, porque llega también a un momento donde empiezan a haber otro tipo de injusticia, pues entran a pisar los escalones y ese es un problema. Si ese es el problema, bueno, que se corrija a partir de ahora, pero no en perjuicio de los jubilados. Esa es mi posición y si el gobierno está en esa situación, por más que yo generalmente defiendo la postura del gobierno, voy a decir que el gobierno está profundamente equivocado y que tiene todavía la posibilidad de corregir y enmendar sus pasos. Bien. Pablo. Estaba echando unos números. A mí, con todo respeto digo esto, ¿no? La verdad, me parece extremadamente penoso discutir por 240 pesos. Sinceramente. Digo, no importa quién tenga la razón. Sinceramente lo digo. Estamos hablando que una canasta básica anda en el torno de los 70, 75 mil pesos. Estamos hablando de una jubilación de unos 15 mil pesos, un salario mínimo de 16 mil y pico de pesos. Entonces, cuando tenés 130 mil personas que cobran 15 mil pesos, y no es un problema de este gobierno, vamos a entendernos, es un problema del gobierno anterior, del anterior y del anterior, y va a seguir siendo un problema aún mayor de los que vienen. Sinceramente me parece lamentable. Digo, sacar 240 pesos a una persona que cobra 15 mil pesos, discutir si está bien o está mal, como decía Juan Ramón, por 31 millones de pesos más por mes, en este país, no tiene sentido. Estamos hablando de que hay números redondos, 1.400.000 cotizantes en el BPS, y de los cuales hay 1.300.000 prestaciones, 500.000 jubilaciones, pensiones, asignaciones, subsidios por enfermedad y demás, ¿ya? Hace un tiempo yo bichaba un estudio en el que hablaba de que la brecha que existe entre las personas menores de 64 años y las mayores, los de 64 son los activos, ¿no? Dentro de 10 años se va a reducir entre un 15 y un 30% y dentro de 30 años eso se va a reducir un 50%. ¿Qué es lo que digo? Si hoy tenemos un cotizante 1 por 1, dentro de 30 años vamos a tener 0,5 por 1. Eso es la relación. Imposible de que cualquier sistema jubilatorio pueda funcionar. Hoy no funciona el sistema jubilatorio. No va a funcionar hoy, y si seguimos así no va a funcionar dentro de 10 años, y dentro de 30 va esto a colapsar. Bueno, entonces, para en el mundo que me quiero bajar. Entre la pandemia y esto... No, pero yo estoy la diciendo salida a las números situaciones, ¿no? reales de estudios que se realizaron recientemente por la comisión que elaboró el estudio de la situación del Banco de Previsión Social y demás, ¿verdad? Que el director los debe de tener presentes, quizás no, más detallados que yo con los números, pero número más, menos digo esto. Entonces, discutir por 240 pesos cuando estamos en una situación tremenda, la verdad, sinceramente, no lo comparto. Quedó claro el punto. Alfredo. Paradójicamente estoy de acuerdo con Pablo. Digo, es como discutir una silla cuando tenés el bosque adelante, ¿no? Ya no es el árbol, es la silla. Ahora, yo quiero ir a otra cosa más. Me parece que decir, como director del BPS, ¿qué planteás hacer para que 140.000 jubilados que hoy ganan eso, y ese comerciante de Tacuarembó que te dijo que con 15.000 pesos no se puede jubilar, cómo se le va a solucionar o se va a intentar solucionar la situación de esa gente? Es decir, ¿cuál es tu objetivo como director? Llegaste, se supone, con una nueva cabeza, con otro tipo.
absteniéndose de la parte política, partidaria. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el planteo o qué pensás impulsar en este periodo que tenés como director para... porque son injusticias. Director en representación de las empresas, ¿no? Sí, de las empresas, pero también son es empresarios que importante- se jubilan también. Claro, por eso, pero es importante entender No, por la supuesto. representación de cada sector en este directorio, ¿no? No, lo entiendo así. Creo que nosotros lo transmitíamos incluso en la campaña. Bueno, se sabía mucho que hacían los directores. Y nosotros lo que decíamos, somos los únicos nuevos en el directorio. Y nosotros lo que decíamos es justamente eso, que era un director con visión empresarial. Nosotros votamos esto, en el directorio, cuando entramos, votamos negativas para jubilaciones y pensiones muchas veces. Nosotros estamos tratando de entender. Los otros días había algún expediente puntual que nos llamaba la atención. Por ejemplo. Y nos fuimos, y por ejemplo nos pasó un caso puntual, cuando los asesores marcan, en un expediente me marcan una frase que decía por parte de la parte de asesoría del banco, nos daban un ejemplo, nos decían, bueno, no es pobre porque sobran acá 3.000 pesos para vivir. Entonces eso nos chocó. Esa línea. Nos chocó fuerte. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no vamos hasta ahí y vamos a ver a esta persona que tenía evidentemente otras condiciones por la cual se planteaba una situación puntual en el organismo? Cuando llegamos al lugar, el análisis del lugar, evidentemente nos daba una coyuntura distinta a los informes previos que puede tener el organismo. Entre ellos, temas puntuales de analizar, ir a la carnicería y que no conozcan a la persona. Eso es un dato, evidentemente, que estaba bien lo que planteaba el informe. Estamos hablando de que ahí alguien que solo llega con 3.000 pesos todos los meses de sobra, evidentemente hay un problema. Los recibos médicos, ¿no? Que nosotros veíamos que los recibos médicos es un tema, lo que pagaba eran más o menos unos 6.000 pesos solo en medicamentos. El marido tenía un ingreso de 19.000 pesos, que es el tope que está, y que es algo que el propio representante de jubilados y pensionistas dice, bueno, trabajemos, ahí hay un tema para trabar. Una cosa son las parejas que viven juntas, que hay convivencia, que se suman las jubilaciones pero después, de uno y del otro. Y entonces el que está solo. Pero vamos al almacén. Tarde o temprano te va a pasar. En el almacén gastaban en leche, fideos y pan. Evidentemente que ahí esa familia necesitaba cobrar esa prestación del BPS, y lo que se estaba planteando por el informe era tal cual. Y nosotros queremos salir un poco, la idea era salir un poco del expediente, de lo frío del papel que le llega de alguna manera al director. No nos da para todos los expedientes, pero es una forma de interpelar. Y fue una de las propuestas y es lo que pretendemos hacer, interpelar. Nosotros lo hablamos hoy cuando veníamos para acá con el propio suplente de jubilados y pensionistas, y un poco en la línea de lo que planteaba el otro panelista. Bueno, ya que estamos todos de acuerdo, ¿por qué no discutimos en realidad cambiar o tener una postura o llegar a una propuesta de cambiar o de mejorar las jubilaciones y que estén por encima? Porque no es lo mismo alguien que está en edad de trabajar y tener un salario mínimo que tener una jubilación paralela cuando los gastos y en la vida alguien mayor pasa. En Minas veíamos en vivienda gente que, por ejemplo, el propio BPS le da una vivienda para vivir. En condiciones que le da la vivienda no es la misma que cuando ya están llegando a la cuarta edad, que no es la tercera de disfrute, sino empiezan las nanas, y uno ve que la casa, esa persona queda sola, ya que un familiar, los familiares de repente no están, se ve los pisos negros de humedad, las paredes negras de humedad, el techo negro de humedad, y vivir en esas condiciones nos tiene que interpelar de alguna manera con sociedad. Entonces decir, no, está bien, estamos discutiendo. Ahora, usted que tiene mirada empresarial no puede pasar. Por eso pedimos cuando entramos... Pero mirada empresarial, ¿cómo se subsana la contradicción? Mayor jubilación, aumentar jubilaciones, mayor impuestos. Lo que dijimos de entrada, ver, y nosotros por eso cuando entramos, ¿qué responsabilidad tenemos? Lo dijimos durante toda la campaña. La responsabilidad de la gestión en el BPS. Todo lo que se está hablando de la reforma es la sociedad, lo demográfico. Debemos interpelar cómo gestionamos el organismo. Si es todo culpa del proceso normal o hay errores, y empezar a subsanar los errores en cómo se gasta en el Estado uruguayo. Creo que debe ser una bandera de todo. ¿Y qué me dice de...? No sé, esto va para todos en realidad. ¿No les parece que hemos estado siempre como anestesiados como sociedad con el tema de las... Porque desde siempre sabemos lo mínimas que son las jubilaciones mínimas.
Claro, no es un sector que tenga mucho lobby. No, pero... Y de alguna manera nos hemos permitido interpelar como plantea el director o hemos seguido como eso todavía no nos llega. Yo creo que hay varias cosas y voy a decir algo que es un poco antipático. A ver. Pelear por los 240 pesos concuerdo que es una ridiculez. O sea, realmente, en un Estado que se ha tirado plata en montones de cosas, discutir 240 pesos para estas personas es patético. Ahora, yo creo que hay un problema de gestión del BPS que se arrastra de muchos años y, por ejemplo, son los temas de esas jubilaciones que se daban con testigos, que no se supervisa si le correspondían o no, el tema de por qué los legisladores pueden jubilarse tan fácilmente, por qué no pagan IRPF como cualquiera. Entonces, yo creo que tener un núcleo de gente que está pasando tan mal, que depende y seamos honestos, la caridad de los familiares o que tengan que recurrir a situaciones de endeudamiento que son graves porque realmente terminan haciendo préstamo arriba de préstamo para poder cubrir gastos de supervivencia. Ojo, no son lujos. Entonces, me parece que hemos sido bastante hipócritas. Entonces, tenemos un montón de gente que está en el Parlamento con condiciones de privilegio y tenemos gente que lamentablemente estamos peleando hoy por 240 pesos. Pero se me cae la cara de vergüenza, realmente. O sea, creo que eso interpela la gestión del BPS, señores. A ver, recortan donde hay tela. A esta gente no solo que no se le puede sacar, sino que hay que darle más, 240 pesos. Realmente, tendrían que darle, no sé, 2.400 pesos. Bueno, yo le agradezco a nuestro invitado que esté estoico acá escuchando estas cosas, que seguramente también comparte. Pensamos igual. Seguramente también comparte, pero está dando la cara hoy. Sí, ¿no? claro. Y ojo que hay muchas cosas que escapan. Escapan a él, por supuesto. Para empezar, la reforma jubilatoria que se viene. O sea sí, claro. Digo, me parece que ustedes lo que van a hacer es van a tratar de acompañar una movida que está muy por fuera inclusive de lo que son las potestades del directorio del BPS. Hay todo un equipo de técnicos y los partidos políticos acompañando algo que vendrá seguramente por ley y donde ustedes lo que podrán es empujar. Yo recuerdo antes de las elecciones del BPS que usted hacía mucho hincapié en algunos puntos. La primera cosa que usted decía, y usted me va a ayudar si estoy equivocado o no, era que a la mayoría de los empresarios el BPS solo servía para darle el punchillazo final, para los que estaban endebles los fundía del todo. Y la otra cosa que usted ponía especial énfasis es en el tema de lo que estamos tal vez hablando en el tema anterior, las certificaciones. Entonces, ahora que está adentro, ¿qué es lo que vamos a hacer para eso? Estamos trabajando en los temas que nos comprometimos en campaña, vamos a trabajar. En el tema de gestión estamos recorriendo. Nosotros ya estuvimos en La Valleja, nos apersonamos que no lo podíamos hacer en campaña en los locales del propio del organismo. Estamos yendo a los complejos habitacionales a ver cómo están los jubilados, que eso va más allá. Por eso digo, la visión del empresario sobre cómo se utilizan nuestros recursos y aportar en eso, ¿no? En la parte de gestión, mejorar. Si logramos imponerle esa perspectiva que tenemos del Estado desde afuera tan crítica, mejoramos. Y después con respecto a lo último planteado y siguiendo esta línea, a ver, nosotros pretendemos de alguna manera que esto, que se entienda algo distinto. Estábamos en la pelea entre el empresario y el trabajador. Sí. ¿Ah? En una fraterna, antifraterna, mejor dicho, pelea donde dábamos la idea que la culpa de todo era el empresario. La lucha de clases, director. Con esa visión que no es la real. La real es la que acaba de decir, ella, que es el tema puntual. Es, si yo no aporto como trabajador o empresario, los dos, el rol de los dos, estoy perjudicando al pensionista o al jubilado de hoy, a esa persona que está cobrando lo que está cobrando, y estoy perjudicando niños. Hay que ver los casos que tenemos, la cantidad de denuncias de niños que realmente da rabia y da asco sobre el actual estado de nuestro Estado. Y son cosas que nos deben, de alguna manera, mover un poquito la sangre para decir, bueno, pongámonos un poco más las baterías en cambiar eso, que es lo urgente. Por eso nosotros decíamos, en los compromisos de campaña son un tema. La parte empresarial es un tema, pero lo básico para nosotros es lo humano. Por eso tratamos de darle un cambio, porque estar de director en un ámbito, y eso es una visión también empresarial, estar de director en un ámbito donde por nuestra decisión
o por nuestras malas decisiones la está pasando mal en uruguayo, nos tiene que mover. Mientras usted hablaba, director, detrás en las imágenes aparecían repetidamente los carteles aguinaldo para las jubilaciones ya. ¿Se acuerdan que eso antes de la dictadura funcionaba? ¿Es inviable? Yo creo que hay que pensar rápidamente en ver cómo solucionamos los problemas de los uruguayos que la están pasando o que la pasan peor o que están en un estado más vulnerable. El BPS es un organismo creado con esa función y me parece que hay que trabajar mucho en eso. Nosotros vamos a tratar de colaborar con esa impronta y tengo la sensación de que nadie dentro del sistema, teniendo la bandera que tenga, puede estar en contra de eso. Lo que el sistema tiene que ceder un poquito de sí también. Bien. Lo que sí yo, perdón, no entiendo y lo dejo en los últimos minutos a ver si usted lo puede explicar. Si no hubo un error, si en realidad el número de esos 240 pesos menos da así por este cambio de criterio en el ajuste de las mínimas, ¿cómo se entiende que el ministro de Trabajo lo defienda, ese cambio de criterio? ¿Y cómo se entiende que no se vaya a rever si esto da como resultado? No, bueno, cada uno debe analizar. Yo no sé no leí las declaraciones. Hoy me comentó algo Ferrari sobre las declaraciones del ministro. Lo que estoy diciendo es que en el directorio, el presidente del directorio, el gerente del organismo, además de los informes que acercaron por parte de los servicios, juran y perjuran, primero que no es la intención, y yo no tengo por qué pero lejos creer. Sin quedarnos pero además, trascendiendo dicen eso. que obvio. perfectamente está realizado de que no coincide, mejor dicho, con la posición que maneja en este caso el representante de los jubilados y pensionistas. Por eso digo, es un aspecto técnico en el cual yo creo que nos ayuda, y creo que es bueno que estamos todos de acuerdo, decir, bueno, ya que tenemos esta discusión, ¿por qué no trabajamos los 7 directores en otra cosa si estamos de acuerdo? Nosotros empezamos por ahí y pedimos en la primera reunión, que fuimos docentes porque no teníamos acceso a la información, que fue el 22 de diciembre, pedimos las auditorías realizadas, porque mucha de la información no se nos dio durante la campaña, para empezar a analizar dónde podemos trabajar para mejorar los recursos del organismo y empezar a mejorar, sin pedirle sacrificio al resto del Estado, que el propio organismo pueda ayudar a mejorar su servicio. ¿Dónde puede haber recurso destinado innecesario? Y en el Estado creo que estamos todos de acuerdo que siempre sobran. A ver, lo vemos todos los días. No, se lo pregunto en concreto, son varios los mensajes. Las jubilaciones hereditarias a víctimas de la dictadura. Todo tiene que estar en discusión. Pues tenemos que hablar con empatía. Si empezamos a recorrer el país y vemos la situación en la que están varios de los uruguayos. Yo en campaña grababa algo de eso. Ahora no quiero herir muchas más sensibilidades, mejor dicho. Pero grababa situaciones. Había lugares y ámbitos que uno visita y gente que uno ve que se va y realmente dice, y lo pensaba y lo pienso, y por eso me tomé un tiempo y ahora empecé de nuevo esta semana. Esta semana sigo por Colonia. Pero ve situaciones de uruguayos que como la están pasando, niños, adolescentes, trabajadores, jubilados, y uno dice, no puede el Estado, y sobre todo sabiendo los fines que tiene el organismo, darle la espalda a esto. Lo que nos pasa todos los días que permitimos es que de repente vemos, no sé, que en el Parlamento se compran $18.000 en cuadros y en el mismo diario se dice que la sociedad civil se juntó para comprar una ambulancia porque el Estado no tenía plata en la localidad tal o cual. Eso nos tiene que, como sociedad, decir, bueno, esto tenemos que empezar a no dejar permitirlo con ningún partido ni con nadie. Por eso digo, ejemplos en el Estado es abrir el diario. Para algunas cosas hay plata y para otras falta. José Pereira, muchísimas gracias por habernos acompañado. Director representante de empresas en el BPS. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pausa y reflexiones finales a la vuelta, ¿sí?